Sí, aquí, pues bueno, sí hace, pero ha estado peor. Pero bueno, gracias por su paciencia. Pues vamos a comenzar con la clase. Para no retrasarnos más. Y por lo mismo le pregunto a usted, ¿qué es lo que recuerda de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? Sobre la estabilidad, la resistencia y que ninguno más hemos visto, ¿no? La estabilidad es cuando la capacidad de un sistema para volver a un estado equilibrio después de una perturbación temporal. Y también anoté cuanto más rápido vuelve y con la menor fluctuación más estable es. Y en cuanto a la resiliencia determina la persistencia de las relaciones dentro de un sistema. También es una medida de la capacidad de los sistemas para absorber los cambios de variables de estado, variables de condición y parámetros que persisten. Perfecto. Muchas gracias, Belén. ¿Empezamos a ver también lo de sucesión o ya no? Sí, un poco. Ok. ¿Hasta qué recuerdo de lo de sucesión? Bueno, sí, creo que, bueno, nos mostró un cuadro y había 4 cuadros más chicos, ¿no? Que uno primero es la explotación, de ahí sigue la conservación, de ahí sigue la destrucción y al último la movilización. Ah, perfecto, sí, ya recordé bien también. Sí, a ver, entonces, déjeme abro la carpeta. A ver. Ok, déjeme comparto pantalla. Disculpe, de una vez, bueno, le pregunto, si sabe de su compañero Alejandro, ¿se ha conectado a otras clases o no lo ha visto? Ay, cho. Sí, sí se ha conectado, de hecho me dio un mensaje que si ya me había conectado, pero le dije que no. Y ya le mandé un mensaje, pero no contesté. Pero sí, sí ha entrado a clase. Ah, bueno, ok, muchas gracias. A ver, ya lo cerré, otra vez lo voy a abrir. Bien, entonces terminamos de, bueno, ya puede ver la pantalla compartida, la presentación. Sí, ya te ve. Bien, entonces, pues terminamos de ver esto de resiliencia y estabilidad, ¿no? Como usted lo mencionó, la estabilidad, pues es algo que, una característica, bueno, ambas son características para un sistema, ¿no? La estabilidad, pues es más que nada la característica que tiene o la capacidad que tiene un sistema de volver exactamente a como era antes, ¿no? Y entre más estable, más rápido vuelve, o bueno, entre más rápido vuelve a como era antes después de una perturbación, es más estable y eh, entre más exactamente como era antes de la perturbación regrese el sistema, igual más estable es, ¿no?
En cambio, la resiliencia no busca precisamente volver a las mismas características como tal, sino mantener las funciones, ¿no? Y no va a regresar exactamente a lo que era antes, sino va a mantener las funciones que tenía el sistema, los procesos que tenía el sistema durante toda la perturbación. Durante y después de la perturbación. Buenas tardes, Alejandro. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos. Ambas son características de un sistema. Es decir, que no es que o uno sea resiliente y el otro estable, o al revés, ¿no? El uno estable y el otro resiliente. Todos los sistemas van a tener ambas características, pero sí se ha encontrado cierta correlación en donde entre más estable, menos resiliente, o entre menos estable, más resiliente. Pero bueno, no es exactamente proporcional, ¿no? Inversamente proporcional, sino que se ha encontrado una relación entre los sistemas y estas dos características, ¿no? Ok, ahora les pregunto nuevamente, recordando o haciendo el análisis de, ¿no? Si tenemos un desierto, donde lo que cambia son el clima, en las mañanas más bien, durante las horas de oscuridad es muy frío y durante las horas de luz es muy caliente, y además, por ejemplo, las épocas de lluvias, bueno, cuando no es época de lluvias es bastante seco el lugar, el desierto, y cuando llueve como si fuera una tormenta, ¿no? Son lluvias bastante copiosas, llegando hasta tal punto en que se llega a inundar el desierto. Aquí sus características son que, pues bueno, no tienen una gran variedad de organismos, pero los organismos que tienen son bastante únicos porque están adecuados específicamente para estos ambientes, ¿no? Como los lagartos cornudos, las serpientes, los cactus, arbustos espinosos, entre otros, ¿no? Ok. Entonces, este ambiente nosotros podríamos decir que es muy resiliente o que es muy estable. ¿Ustedes qué dirían? Pensaría que resiliente. Ok. Belém, ¿usted qué piensa? ¿Que es muy resiliente o muy estable? Sí, creo que ¿Resiliente? Ok. Bien. Ok. Ahora, se los pongo a comparar con un bosque. En este bosque, los cambios de temperatura no son tan extremos. Digamos, en el desierto cambia de menos 10 grados hasta 40 grados, ¿no? En un solo día incluso. En cambio, en un bosque va de los 10 grados, bueno, no, desde los 0 grados hasta los 15 grados, ¿no?
Entonces, bueno, en este bosque templado, estos son los cambios de temperatura. Llueve la mitad del año, o sea, la mitad de los días del año suele llover, la otra mitad no llueve, pero hay cierta humedad, cierta cantidad de humedad siempre. Ok, y los organismos que viven ahí, obviamente pues están adecuados a vivir en ese lugar, pero no son tan específicos de este bosque de pino-encino, digamos, bosque templado de pino-encino, sino que pueden vivir en un bosque de puro pino, en un bosque de puro yamel, pueden pasarse a un bosque mesófilo de repente. ¿Ustedes creen que el bosque templado de pino-encino es un ambiente muy resiliente o muy estable? No sé, pensaría que estable. Estable, ok. ¿Usted, Belén? Perdón, no se escuchó bien. ¿Lo puede repetir, por favor? Resiliente, ok. Bien, les voy a poner este ejemplo porque va a venir en sus exámenes, bueno, en las, ¿cómo se llaman? En las evaluaciones. Y precisamente casi siempre les pongo el del bosque y el desierto, ¿no? Pero podemos poner otro. Ok. Vamos a ver. Ok. Ay, vamos a ponerlo así. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos a nuestro desierto. Y aquí tenemos a nuestro bosque de pino encino. Aquí en nuestro desierto tenemos algunos cactus, algunas cactáceas, ¿no? Algunos arbustos, algunos arbustos espinosos. Tenemos un ratón, bueno, unos ratones. Tenemos murciélagos. Disculpe, ¿está dibujando algo en Paint? Es que no, creo que se trabó la pantalla o no sé. Ok, sí estoy. Déjeme dejar de compartir para ver si lo vuelvo a compartir y se puede ver. ¿Ya lo pueden ver? No, yo no. ¿Usted, Belén? Sí, se ve. Entonces, Alejandro, yo creo que intente salir de la llamada y vuelva a entrar. Igual es su internet. Disculpe, sí, claro. Sí. El ratón. Ya puede ver el. Este,
Ahí, ya. ¿Ya? Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces les decía que aquí está pues nuestro murciélago, nuestros ratones, nuestras cactáceas, nuestros arbustos y nuestros insectos. ¿Va? Bien, y ahora aquí en nuestro bosque de pino encino tenemos aquí varios pinos, van a ser estos. Pino, 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 pino. Muchos pinos, ¿no? Tenemos nuestros pinos y también tenemos algunos encinos. Pero no son muchos. Vamos a pintarlos. Tenemos, ¿qué serán? Tenemos venados cola blanca. Ok, tenemos venados cola blanca. ¿Qué otro mamífero conocen de los bosques de pino encino? ¿Un puma? Ok, ¿y herbívoros? A ver, nuestro puma va a ser este. ¿Herbívoros? ¿Alguno que se les ocurra? No sé, alguna serpiente, algún, no sé, algo así. A ver, vamos a poner lagartijas. Nada más para variarle, ¿no? Lagartijas. Y ahorita ponemos serpientes también. Otro depredador aparte del puma que sea mamífero. Belém, ¿a usted se le ocurre alguno? No sé, no hay como, perdón, un ave, un águila o algo así que sean depredadores de, no sé, tal vez ratoncitos o serpientes o algo así. Podríamos poner halcones. Pero bueno, ahorita para el ejemplo les voy a poner coyotes, ¿sale? Algunos coyotes. Los zorritos. Los zorros. Bien, está bien. A ver. Y unos zorritos, ¿no? Ya está lleno nuestro pero bueno. Ok. Bien, si nos damos cuenta, pues hay mucha variedad en los bosques, ¿no? Tenemos una gran gama porque tienen condiciones más favorables para todas las especies. En cambio, pues los desiertos ahí pues son bastante específicos, no todos pudieron evolucionar y sobrevivir en un desierto, ¿no? Recordemos cómo funciona la evolución y bueno, el ambiente va puliendo quiénes van a poder existir ahí y quiénes no, ¿no? Ok. Claro, tienen muchas más especies ambos, pero por poner un ejemplo. Ahora, imaginemos, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo funciona ambos ecosistemas. Nuestros productores primarios van a ser, pues los arbustos y los cactus. Nuestros consumidores
primarios o nuestros productores secundarios van a ser los ratones, los insectos y los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son quienes van a polinizar prácticamente el 70% de los arbustos. Los ratones van a vivir aquí en los arbustos, se van a alimentar de sus semillas, las raíces las van a utilizar para refugio, y los insectos se van a alimentar de las pocas hojas que tienen aquí, ¿quién se fue? Bueno, los pocas hojas que tienen los arbustos, se van a alimentar de ellas, y pues también van a servir de vez en cuando para la alimentación de los ratones. Ok, vamos a agregar también una serpiente aquí. Unas serpientes de cascabel o cobras negras, las que ustedes quieran. Ok. Ahora, imaginemos que de repente desaparece. Bueno, no. Ok. Durante los cambios de temperatura, cuando hace mucho frío, los ratones salen a cazar, a comer, etcétera, se reproducen, y si hace demasiado frío, pues se guardan, ¿no? Aquí en los arbustos. Los murciélagos pues van a polinizar durante las noches. Durante el día, en las primeras horas de la mañana, van a hacer igual sus cosas de murciélago, sus cosas de serpiente. Las serpientes a veces van a comerse a los ratones, etcétera. Los cactus van a guardar agua, igual en menor medida los arbustos. Pero durante las horas de más calor, pues bueno, los ratones o la mayoría de los organismos se van a refugiar en rocas, en los arbustos, tal vez en debajo de las cactáceas, dependiendo de qué cactácea sea. Los murciélagos, pues bueno, se van a mantener en otro lado, o se van a enterrar bajo la arena. Las serpientes, por ejemplo, ¿no? Igual cuando llueve, cuando no llueve, pues los organismos sacan agua básicamente de su alimentación, de alguno que otra fuente de agua subterránea o algún oasis, etcétera. Y durante la época de lluvias, y bueno, las plantas pues aguantan, o toman agua pues debajo de la superficie de la tierra, ¿no? Durante la época de lluvia, ellos están acostumbrados a que llueva bastante, que haya demasiada agua, y absorben lo más que puedan, ¿no? Las plantas. Y ya de ahí, pues, hacen su almacén. Ok. Bien. Eso con el desierto. Entonces, los cambios bruscos de temperatura, que pase de -10 a 50 grados, eso es un cambio brusco de temperatura. Es algo que ocurre. O que no haya nada de lluvia, no sé, 360 días al año, y en 5 días llueve lo que llueve en todo el año, que no es mucho, pero llueve bastante. O en 2 o en 3 días llueve todo lo que debería llover en un año para mantener a todo el ecosistema, pues bueno, vemos que cae muchísima agua. Estos también son perturbaciones que ocurren de repente, ¿no? Y después de este cambio, el ecosistema vuelve a ser casi igual. Si nosotros quitamos al murciélago, ¿ustedes qué creen que pasaría? Si se extingue el murciélago, si ya no puede volver a llegar ahí. Lo cazaron mucho, les agarró una plaga y se enfermó, y se extinguieron todos, lo que sea. ¿Qué creen que pasaría con el ecosistema si quitamos al murciélago? Ya no habrá polinización. Ok. ¿Qué más? ¿Cuál creen que sería la cadena de eventos que ocurrirían en este ecosistema?
va a afectar también la cadena alimenticia. Ok. Ujú. Alejandro, ¿a usted qué se le ocurre? Pues no sé si, bueno, como son pues unos polinizadores por excelencia, naturaleza, pues yo creo que los árboles frutales, ¿no? O la polinización entre los árboles, pues igual ya, eh, pues no ocurriría, ¿no? Y pues ahí hubiera pues una alteración dentro del ecosistema. Ok. Bueno, nada más recuerden que aquí no hay árboles, pero sí, no se polinizarían pues los productores primarios, que en este caso son los arbustos y los cactus. Ok, pues sí. Es decir, se vería interrumpida casi toda la cadena alimenticia. Solamente el 30%, básicamente, o incluso el 50%, pero no el 100%, se vería polinizado y entonces dejaríamos de tener tantos productores primarios, los insectos no tendrían menos que comer, tampoco los roedores tendrían que comer y por lo tanto no tendrían que comer sus depredadores tope y pues se nos va por un tubo todo nuestro ecosistema, ¿no? Ok. Si por ejemplo lo mismo pasa con no sé, con nuestros arbustos, tampoco tendrían dejarían de tener alimento los mismos murciélagos, no habría refugio para los insectos, bueno, para los roedores, los insectos no tendrían de qué alimentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si aquí falta un elemento, si ocurre un cambio drástico, no podría regresar o es muy complicado que regresara a lo que era antes, sino que simplemente el ecosistema dejaría de funcionar. Los desiertos son ecosistemas bastante dedicados, son bastante sensibles. Ok, a los cambios. Ok, entonces, adelante Alejandro, dígame. Por ejemplo, en el mejor de los casos, bueno, o en una situación hipotética, digamos que se logra como recuperar el ambiente una vez que, no sé, eh, los murciélagos pues bajaran, ¿no? O desaparecieran por alguna enfermedad. ¿Cómo lograrían esto? ¿Sería a través de, no sé, como reproducción, conservación de la misma especie si las hay? O no sé, sería como o buscar algún otro animalito o algo diferente para que realicen igual sus funciones. ¿Cuál cree que sería el caso? Ok. O lo mejor o lo más conveniente. Pues bien, ahorita lo vamos a ver un poquito con el otro ecosistema, pero generalmente, pues depende del ecosistema, como lo comentábamos ahorita, ¿no? Si fuera un ecosistema más amigable, digamos, con la mayoría de las especies, pues bueno, podría usarse otra especie que pudiera sustituirla. Pero en este caso, lo más recomendable sí sería que si hay poblaciones en otros espacios de esta especie que desapareció en esta zona, sería tratar de que se reprodujeran hasta cierta cantidad, tomar algunos de esta población y mandarlos para este ecosistema a que vuelvan a repoblar pues el ecosistema para que cumplan su función. Algo parecido se hace con muchos organismos en ranchos cinegéticos, como por ejemplo con el borrego cimarrón, o pues en otros con otras especies, ¿no? Por eso son importantes los zoológicos, por ejemplo, porque ahí hay un gran acervo genético
donde pues se pueden reproducir varias poblaciones y después se trabaja en un programa de reintroducción de especies a su área silvestre. Eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, con con el lobo mexicano. El lobo mexicano nada más se encontraba en parte de Estados Unidos y mucho del acervo genético en zoológicos, pero actualmente ya se ha llegado a tener cierta cantidad de población que ha permitido que se pueda volver a reintroducir a las áreas que se tiene conocido que era su lugar natural, ¿no? Claro, hay muchos ha habido todavía algunos problemas. Lo mismo con el búfalo. Ay, no es el búfalo, es ay, ¿cómo se llama ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan, jóvenes, cómo se llaman estos que se parecen a los búfalos? Los bisontes, perdón. Al bisonte. Esto ha pasado también con el bisonte, que pues nada más quedó en parte de Estados Unidos y Canadá, en la parte más norte de nuestra América, aunque se extendía hasta Mesoamérica, pero pues se casó tanto que ya no quedaron aquí en México y se ha tratado de volver a reintroducir en México. Nuevamente el problema es que pues ya ha cambiado mucho el ecosistema por un lado y por otro pues hay gente que lo ha cazado, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos problemas. Pero respondiendo a su pregunta, posiblemente lo más viable sería reintroducir la especie al área. Pero pues para este tipo de ocasiones hipotéticas, híjole, pues se requiere un análisis de los expertos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con varias características de la situación que se deben de ver. ¿Qué características tendrían que ser? La especie que se está manejando, si desapareció solamente la población de ese lugar, también saber de qué tamaño era la población y de qué tamaño es el lugar, qué función tenía, si esta población solamente se encontraba aquí, era endémica de esta única zona, o hay poblaciones en otras zonas, se puede repoblar de manera natural o necesitan ayuda humana para que se repueble. Qué tan delicada es esta especie como para poder reproducirla en cautiverio, qué necesidades tiene la especie, la tasa de reproducción, qué tan delicada es la especie para la tasa de reproducción, recordemos saber cuántos hay y por cada cuánto tiempo, ¿no? Recordemos que hay algunos que se reproducen cada año, cada 2, 3, 4, 5, 6, muchos años. Hay animales especies que necesitan condiciones muy específicas para poder reproducirse o además se estresan mucho en cautiverio. Y saber si también del lugar, las razones por las cuales desapareció del lugar. Por ejemplo, si el lugar ya no es habitable, como en el caso de Xochimilco, del canal de Xochimilco, ya no se le puede reproducir a los ajolotes tan fácilmente porque está demasiado contaminado. Si bien los ajolotes están hechos para vivir en agua no tan clara, si está un poquito turbia por la tierra, ahorita pues no solamente es tierra lo que está diluido en el canal de Xochimilco, ¿no? Además antes era un lago, sino que hay mucha basura, químicos, etcétera, entonces ya no se le puede reintroducir. Si fue nada más porque se le pescó en exceso, entonces sí podría, y las condiciones son favorables, pues entonces se podría reintroducir de nuevo. Si fue por una enfermedad, por ejemplo, tendría que verse si la enfermedad sigue latente o no, para que si vamos a llevar con mucho esfuerzo una nueva población, no vaya ¿cómo se llama? Pues a desaparecer de nuevo porque se enferma nuevamente, ¿no? Y también tendría que verse cómo hacer que pasen de la población de otros lugares, o la población manejada por el ser humano a un hábitat natural. Hay especies que pues son
actúan bastante por instinto y no necesitan muchos cambios para poder volver a reintroducirse a la naturaleza, pero hay otras especies que necesitan aprender de sus progenitores varias partes del comportamiento que si no aprendieron de cachorros en el modo natural, entonces ya no es posible o es muy difícil que sobrevivan por sí mismos, ¿no? Y así, no sé si me explayé un poquito y si respondí su pregunta o lo hice más bolas. Sí, sí respondió, gracias. De acuerdo, gracias a usted. Entonces, hipotéticamente tendría que verse. En este caso, igual lo mejor sería que se tomaran organismos de otra población para reintroducirlos aquí, ¿no? Porque como es un desierto, no es tan fácil que haya otra especie que lo sustituya. Claro. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver qué es mayor aquí, la resiliencia o la estabilidad. Pero primero vamos a ver aquí, en el bosque. Ahora, en el bosque tenemos nuestros productores primarios, que son nuestros pinos y encinos. Tenemos nuestros consumidores primarios, que son los venados y las lagartijas. Tenemos a nuestros depredadores tope, como lo son las serpientes, como lo son los pumas y los coyotes. Y ¿qué dijimos que eran las otras? ¿Qué dijimos que eran estos naranjitas? ¿Se acuerdan? ¿No eran pumas? No, eran estos rombitos. Fueron ay, no me acuerdo. Porque pumas teníamos estos dos. 1, 2. Los coyotes eran estos grises. No era un ave. Bueno. Ahorita vemos qué era. Otra especie, ¿no? Ok. Bien, entonces, pues en estos árboles, pues como la mayoría son pinos, aquí tienen su refugio, pues producen oxígeno, y etcétera, etcétera, ¿no? Nuestros depredadores tope, pues mantienen controladas las poblaciones de herbívoros, es decir, para que sin los depredadores tope, los venados con suficiente comida y sin depredadores se reproducen hasta más no poder, entonces llegan a un punto, recordemos, en los que son demasiados consumidores y muy poca comida, entonces tampoco es bueno, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pongamos de ejemplo. Desaparecemos, llega una plaga y mata a casi al 70% de los pinos. Solo afectó a los pinos, a los encinos no. Vamos a ver. ¿No? Entonces, vamos a colorear aquí a los encinos de otro color, perdón, a los pinos de otro color, para que se vea que murieron. Aquí. Casi murieron todos nuestros encinos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues bueno, se va gran parte de nuestro ecosistema, pero pues, y sí, mueren algunos herbívoros, algunos carnívoros, etcétera, ¿no? Pero 10 años después, lo que pasa es que sí se recuperan algunos pinos, pero ¿qué pasó? Recordemos que hay muchos bosques, si se acuerdan de las clases de primer semestre,
Hay bastantes lugares en donde los bosques son de pino-encino porque tienen casi los mismos requerimientos de suelo, humedad, etcétera. Entonces, simplemente o es un bosque de pino-encino o de puro pino o puro encino porque ganaron el lugar, nada más, ¿no? En la competencia ganaron el lugar, no es porque necesitaran cosas diferentes, simplemente ganaron en la competencia. Y entonces lo que vemos es que de repente empezó a haber muchos encinos, encinos que cumplieron la función de esos pinos que se fueron. Y entonces, digamos, la cantidad de herbívoros, de consumidores, desde los herbívoros hasta los depredadores topes, vuelve a ser la misma. Ahora, imaginemos igual. De repente nuestra población de coyotes se ve mermada porque, no sé, son desplazados, ¿no? Ahora nos quedan 2 coyotes y los 2 pumas. Los pumas van a seguir cumpliendo la función de los coyotes muy seguramente. O tenemos un puma menos, o los pumas se ven desplazados porque son más esquivos que los coyotes, pero los coyotes, digamos, de mientras pueden seguir cumpliendo la función de depredador tope que los pumas. Obviamente no va a ser lo mismo, pero van a seguir cumpliendo con la función de depredador tope. Entonces, aquí les pregunto nuevamente. Resiliencia. Ambos van a tener resiliencia y estabilidad. Pero, en estos casos, ¿ustedes qué piensan? En el desierto, ¿la resiliencia es mayor que la estabilidad o la estabilidad es mayor que la resiliencia? Recuerden, la resiliencia es la característica de absorber los cambios, pero se sigan haciendo las funciones. La estabilidad es de volver a la misma característica que tenía el ecosistema después de una perturbación. Entre más rápido vuelva y entre más exacto sea al volver a lo que era antes de esta perturbación, más estable. Ahora, ¿qué creen que sea mayor en este desierto? ¿La resiliencia o la estabilidad? Es la estabilidad. Ok, aquí la estabilidad es mayor que la resiliencia según Belém. Y según usted, Alejandro, ¿qué cree que sea mayor? La resiliencia. Ok. Y aquí en el bosque, ¿qué creen que sea mayor? ¿La resiliencia o la estabilidad? La estabilidad. Ok. Alejandro dice que es mayor la estabilidad. ¿Y usted, Belém? La resiliencia. Ok. Bien. Bueno. Ok, entonces, yo les contestaré, bueno, antes de eso, ¿quién cree que sea más resiliente? ¿Qué sistema es más resiliente y qué sistema es más estable aquí? De estos dos.
Disculpe, ¿qué dijo? Es que retomando. Sí, no se preocupe. ¿Qué sistema creen que sea más resiliente entre el bosque y el desierto? ¿Y qué sistema creen que sea más estable entre el bosque y el desierto? Resiliente es el desierto, según yo, Ujú. y el otro es resiliente, el bosque. Creo que invierto la respuesta. Ok, dice usted que el desierto es más resiliente o el bosque es más resiliente. El bosque, Es más resiliente, ok. ¿Y usted, Belém? El bosque sería estable y el desierto resiliente. Ok. Bueno, a ver. Ok. Bien, ahorita los dos ya cambiaron la respuesta. Entonces vamos a ver, ¿sale? En el caso del desierto, hay mayor estabilidad que resiliencia, y en el caso del bosque, perdón, hay mayor resiliencia que estabilidad. Es decir, el bosque es mucho más resiliente, uh-huh, y el desierto mucho más estable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el desierto, uh-huh, a pesar de sus cambios bruscos de temperatura, sus cambios bruscos, ajá, de humedad, de lluvia, regresa casi, o sea, diariamente regresa a la normalidad después de esos cambios bruscos de temperatura. Y cada año regresa en menos de un mes, uh-huh, a su normalidad después de sus grandes lluvias torrenciales. Uh-huh. Entonces, recordemos, se recupera rápidamente de los cambios bruscos que hay. Pero, uh-huh, no absorbe muy bien otro tipo de cambios, como por ejemplo que se elimine una especie clave. Uh-huh. ¿Por qué no absorbe el cambio? Porque no vuelve a hacer lo mismo. Y si no puede volver a hacer lo mismo, este sistema, que es el desierto, desaparece. Uh-huh. Y entre más tarde, más fácil, más complicado va a ser que vuelva a reaparecer este sistema. Uh-huh. Por eso el ecosistema de desierto es más estable que resiliente, y entre ellos dos es el más estable. Uh-huh. En cambio, el bosque va a ser el más resiliente. ¿Por qué? Porque vimos que después de estos cambios no vuelve a ser igual el bosque. No va a volver a ser igual, pero va a mantener sus funciones. Uh-huh. Si de repente hay un cambio brusco de temperatura, muy brusco, uh-huh, por ejemplo, hay un incendio, o hay o se mueren por la sequía, o hace mucho calor o mucho frío y se mueren por el frío. Uh-huh. Los organismos de aquí, después de cierta temperatura, no van a sobrevivir, se van a morir. Uh-huh. Pero eso no significa que va a ser el fin del ecosistema, sino que todavía va a haber otras especies que tal vez sí aguantaron, uh-huh, y van a sustituirlo. Uh-huh. Puede que haya desaparecido el puma, puede que haya desaparecido la mayor parte de los pinos, pero la función de producción y la función de depredador tope ahí va a seguir, porque tenemos al coyote o al encino para sustituir la función que dejó la otra especie. Uh-huh. Entonces, aquí el bosque es mucho más resiliente que estable. Sí tiene cierto grado de estabilidad,
pero es mucho más resiliente. Lo mismo con el desierto. Sí tiene cierto grado de resiliencia, pero es más estable. Entonces, y el bosque es más resiliente que el desierto, eso sí. Porque, por ejemplo, también en cuanto a los murciélagos que existen aquí en el bosque, sí son una gran parte de los polinizadores, pero tienen otros polinizadores que los pueden llegar a igualar. Otros insectos, otras aves, etcétera. Y en el desierto sí hay algunos, pero no los pueden llegar a igualar en la misma cantidad porque no se reproducen tanto. Entonces, más o menos ya quedó un poquito más claro. Sí, ya entendí. Okay. ¿Más o menos vamos bien, Alejandro? Sí, claro. Perfecto. Sí, esta parte suele ser un poquito confusa, la verdad. Y más porque, pues bueno, el concepto de estabilidad y resiliencia, pues se ha estado pues aplicando de otros modos en otros medios. Y entonces, pues bueno, a veces es un poco confuso, pero en cuanto a los ecosistemas, los sistemas en general, pues bueno, de eso va, ¿no? La estabilidad y la resiliencia. Ok, bien. Entonces, bueno, quería que quedara más o menos claro ese ejemplo y el porqué de esas, de que sean estables o resilientes, porque en las evaluaciones va a venir un ejemplo más o menos así. Por ejemplo, si hablamos de una selva, también esta es bastante más resiliente, ¿no? Que estable. Si hablamos de La tundra, la tundra, por ejemplo, ¿qué creen que ustedes qué creen que sea? ¿Más estable o más resiliente? estable. Exactamente. Generalmente los sistemas, como lo decíamos en aquí en el tema de resiliencia y estabilidad, su estrategia principal seleccionada, porque recordemos, ambos van a tener estas características, pero su estrategia principal, es decir, si son más resilientes o más estables, va a depender del lugar en el que estén. Es decir, permite la persistencia manteniendo la flexibilidad por encima de todo. Es decir, que en la tundra sean más estables que resilientes es porque ahí hay cambios mucho más bruscos, igual en el desierto mucho más bruscos de condiciones, y requiere de organismos mucho más ¿cómo se dice? Especializados. En cambio, en los bosques, en las selvas, ha sido mucho más, bueno, lo que se ha moldeado ahí es que el ecosistema sea mucho más resiliente que estable. Ok. Lo mismo, por ejemplo, con las dos partes del océano. Si comparamos, no sé, un arrecife con con el abismo, un arrecife con el abismo, el arrecife es mucho más resiliente y el abismo mucho más estable, porque para vivir en el abismo se necesitan características muy específicas y es muy complicado que los organismos vivan ahí, pero aún así, pues hay vida, ¿no? En cambio, en el arrecife sí es complicado, pero sí hay condiciones más amigables para muchas más especies, por eso son mucho más diversos, ¿no? Es como hablar también de la biodiversidad, bueno, la diversidad y ¿cómo se llama esta? Y el endemismo, ¿no? Los organismos endémicos generalmente están especificados para ciertas condiciones. Los que no son endémicos han evolucionado para estar en muchas condiciones similares. Por eso están repartidos en más lugares. Y pues bueno, los organismos que no son endémicos, pues no. Están hechos para vivir en más lugares, ¿no? Ok, bien.
Ahora, ya después de haber visto esto de resiliencia y estabilidad y que quedara un poquito más claro, regresamos con la parte de sucesión. Sucesión vegetal. Recordemos rápidamente que los ecosistemas, al contrario de como pues sería ideal para el estudio o sería más fácil estudiarlas, no van a mantenerse de una sola sí, con unas características de un solo tipo. Siempre va a haber un cambio. A pesar de que los ecosistemas sean muy resilientes o sean muy estables, tienen un límite y siempre van a estar cambiando. Absolutamente todos. Por ejemplo, ahorita que hablaba de los arrecifes, sí son bastante resilientes, por decirlo de alguna manera, hay muchas especies, pero si por ejemplo los que son de coral empiezan a tener un cambio muy extremo como los de las temperaturas o la acidez y los corales expulsan sus hojantelas, entonces el coral se muere y todo el resto de la vida ahí pues también muere, porque no tienen como, aunque hay muchas especies de coral, todas las especies de coral que tienen esta característica, esta necesidad de temperatura, de cierto grado de temperatura y cierto grado de acidez que está cambiando, pues se van a morir. Perdón, ya me acordé que les estaba yo comparando con el endemismo y la biodiversidad, ¿no? En cambio, los ecosistemas que son bastante biodiversos es porque ha habido muchas especies que han podido llegar por alguna vía evolutiva a este lugar porque es bastante amigable con el lugar, ¿no? Digo, con las especies, para bastantes especies, ¿no? Muchas especies pueden tolerar cambios de 10 grados de temperatura nada más, o que haya bastante alimento, aunque haya bastante competencia. En cambio, no muchas especies pueden vivir en donde hay cambios de temperatura de 60, 70 grados, bueno, eso es bastante, pero de 60 grados, de 50, de 30, en un solo día, y además, que haya muy poco alimento, ¿no? Bueno, ok, entonces, todos los ecosistemas van a estar cambiando generalmente, ¿no? Aunque queramos, aunque lo ideal para nosotros es que se mantengan siempre de la misma manera, no es así. Entonces, todos van a pasar por cambios. Y la sucesión vegetal nos habla de... Un momentito, permítanme. Disculpen, Ay, se fue Alejandro. Bueno, a ver si ahorita regresa. Los cambios, así. La sucesión son los cambios progresivos y cíclicos que van a llevar nuestra vegetación en los ecosistemas. Vamos a escribirlo aquí con color azul, ¿no? Un poco más grande. Cambios progresivos y cíclicos que los ecosistemas van a tener de manera natural. ¿Sale? Estos cambios siempre se van a dar, van a ser uno después de otro, y va a ser algo natural. Claro, el que sea, es decir, la progresión va a ser natural. Que este cambio ocurra puede ser natural o puede ser hecho por el ser humano. Bien, entonces regresamos aquí a que tenemos las 4 fases, ¿no? Explotación, conservación, destrucción creativa y movilización.
Obviamente es primero el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Pero en esta gráfica están de esta manera, porque esta gráfica no nos habla exactamente de cuál es la secuencia, sino nos habla del nivel de organización, conectividad y capital acumulado que hay en cada una de las etapas. Es decir, en la explotación, bueno, primero de la explotación se va a pasar a la conservación, de la conservación a la destrucción creativa y de la destrucción creativa a la movilización, ¿no? Pero en la explotación es cuando va a estar en sus puntos más bajos de organización, de conectividad entre los elementos del sistema y también del capital almacenado. Después, durante la etapa de conservación, es cuando va a estar en su mayor apogeo, es decir, va a haber la mayor organización posible, la mayor conectividad posible y la mayor cantidad de capital almacenado en nuestro sistema. Bienvenido, Alejandro, nuevamente. Nada más un paréntesis, Belén. Les decía que la sucesión ecológica son los cambios progresivos y cíclicos que los ecosistemas van a tener de manera natural. Es decir, todos los ecosistemas siempre de manera natural van a tener estos cambios. Esta progresión va a ser natural, pero estos cambios pueden ser hechos por el ser humano o hechos por algún evento natural, ¿no? El cambio puede venir de cualquier lado, pero la parte progresiva y cíclica va a ser natural. Y bien, entonces les decía que en este mapa podemos ver que, en esta gráfica podemos ver que que los ecosistemas en la sucesión tienen 4 fases: la explotación, la conservación, la destrucción creativa y la movilización. Y esta gráfica, como le comentaba a Belén, no nos habla de esta, digamos, desordenada, porque aquí nos está diciendo la cantidad de organización, conectividad y capital almacenado que va a haber en cada una de las etapas. Si no, sería pues 1, 2, 3, 4, ¿no? O 1, 2, 3, 4, pero no. Aquí es 1 aquí, 2 acá, 3 aquí y 4 acá. Y si nos damos cuenta, todas las etapas están conectadas, es decir, de la 4 pasa a la 1 nuevamente. Entonces le decía a Belén, durante la etapa de la explotación, la organización de los elementos del sistema es la menor que hay de las 4 etapas, la conectividad entre los elementos es la menor y hay el mínimo capital almacenado. Después de la etapa de explotación pasamos, después de varios pasos, por eso hay varias flechitas acá, después de varios procesos, vamos a pasar a la etapa de conservación, donde pasa completamente lo contrario. Pasamos a tener la mayor organización posible entre las partes del sistema, la conectividad más fuerte entre ellas y la mayor cantidad posible de capital almacenado. Después de la etapa de conservación vamos a pasar de manera inmediata o más lenta, podemos pasar a la parte de la destrucción creativa, donde si bien hay bastante organización, es decir, hay bastante conectividad entre las partes del sistema todavía y bastante organización y conectividad, el capital acumulado va a ser el menor, como en la parte de explotación, solamente que aquí sí va a haber más organización y conectividad. Y después pasar de la destrucción creativa a la movilización puede ser nuevamente casi inmediata o un poquito más lenta, pero bastante rápida, en donde
vamos a tener la mayor cantidad de capital almacenado, pero una muy baja organización y muy baja conectividad entre las partes del sistema. Y después de esta parte de la movilización, vamos a pasar nuevamente a la parte de la explotación, donde no hay ninguna organización, ninguna conectividad y además todo el capital almacenado va a disminuir. Ok, ahora, ¿por qué hablamos de movilización, conservación, explotación y destrucción creativa? Ok, porque no se ha explicado esto. Bien, en un ecosistema, digamos, tenemos un terreno pelón, un terreno sin nada, ¿no? Con pura tierra o con pura roca. Ahora, vamos a usar Paint nuevamente. A ver, vamos a ver si podemos quitar estas líneas negras para que se pueda usar en otras clases. Bueno, esto es lo máximo. Entonces, vamos a hacerlo hasta acá. Ahí. Y vamos a poner aquí Paint. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. Ok, vamos a aprovechar estos 5 minutitos. Ok, entonces imagínense, tenemos nuestro terreno, ¿no? Con pura roca. Roca gris. Entonces, en este terrenito, y bueno, nos ponen aquí las etapas 1, 2, 3 y 4, aunque son cíclicas, nada más para poder poner un ejemplo, ¿sale? Entonces, no es que siempre tenga que empezar en la 1, 2, 3 o 4, nada más es por ejemplo. Puede empezar desde la 2, desde la 3 o desde la 4. Ok. Entonces, tenemos nuestro terreno, y aquí en la explotación nos dice, estrategia R, pioneros, oportunistas. Es decir, tenemos nuestros nutrientes aquí y empezamos con organismos con estrategia R, nuestros organismos pioneros y los oportunistas. Es decir, aquellos organismos que son pioneros, que pues ven que, u oportunistas que ven que pues no hay competencia, está vacío el espacio, porque había nutrientes, energía y carbón accesibles, bastantes, y dicen, bueno, pues no hay quien lo ocupe, aquí voy yo, ¿no? Y entonces vemos un poco de líquen, un poco de musgo, y empiezan a hacer aquí, a actuar un poco, ¿no? Empiezan a ver, no sé si, bueno, como hemos observado muchas veces, yo creo, si han visto que las primeras plantitas que aparecen ahí en el cemento son estas llamadas malas hierbas, como el diente de león, como los tréboles, etcétera, ¿no? ¿Ustedes saben por qué se quitan del asfalto? ¿Por qué se quitan del cemento? No sé, dicen que luego levantan el concreto y así, las raíces o algo así. Ok.
Belém, ¿usted ha escuchado por qué se debe de quitar esta hierbita? No, Pues sí, es en efecto lo que dice su compañero Alejandro, porque empiezan a romper el cemento, porque esa es la función, la capacidad que tienen los dientes de león y las malas hierbas, bueno, las que llamamos malas hierbas, de hacer en la roca. Aquí lo vamos a ir viendo. Van a empezar a romper la roca y pues bueno, ellos no saben, los organismos naturales de vivos no van a decir, ay, esto es cemento y esto es roca, ¿no? Ven la roca con los minerales latentes ahí que pueden romper. Y si nos damos cuenta, aquí en la siguiente etapa de la sucesión van a empezar a romper la roca, la van a empezar a cuartear y a formar tierra, a formar suelo. En la siguiente etapa llegamos a lo siguiente de que ya tenemos más suelo y menos roca. Entonces, bueno, ya nos queda un minuto. Creo que tienen otra clase, ¿verdad? Y de tarea, pues, bueno, hoy empezamos un poquito tarde, un poco más tarde, y tuvimos que dejar un poquito más claro la parte de resiliencia y estabilidad, pero ya la próxima clase vamos a terminar de ver, bueno, vamos a continuar viendo la parte de sucesión. Yo espero que si terminemos mañana, digo el próximo viernes. Pero bueno, mientras les dejo la tarea, por favor, de buscar qué son las estrategias reproductivas K y R. Buscar K y R. K y R. Y sus características. Para el próximo, la próxima. Y ejemplos de estos. 5 ejemplos, por favor. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, comentario? De mi parte, no. Ok. no. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, por por su presencia. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho del calor nuevamente y de los cambios de temperatura. Tomen todos los líquidos necesarios. Cuiden el agua porque, bueno, ya no hay agua. Y pues bueno, ojalá que pronto acabe esta temporada de sequía, pero ya veremos qué pasa, ¿no? Que tengan excelente fin de semana. También cuídense mucho, pues estos días que vienen, puede que se complique un poco por las elecciones, entonces, pues bueno, uno nunca sabe. Así que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Gracias.